El nacimiento de Moisés ocurrió durante el reinado de un nuevo faraón, muchos años después de que José había muerto. El hecho que José hubiera hecho tanto por Egipto debe haber significado muy poco para el nuevo gobernador. Él comenzó a perseguir a los israelitas sin misericordia, los hizo esclavos y los sometió a tratos crueles. En esta convulsa época nació Moisés. El malvado rey estaba temeroso porque había muchos israelitas en Egipto. Por esto ordenó que todos los varones recién nacidos fueran arrojados a las aguas del Nilo. Para salvar la vida de su hijo, la madre de Moisés tejió un cesto especial y dejó que el niño flotara en las aguas del río entre los carrizales cercanos a la orilla. Cuando la hija de Faraón vino con sus doncellas al río, encontró al niño Moisés. Tan pronto como lo vio, quedó prendada de él y decidió adoptarlo como su propio hijo. Pero la princesa permitió a Miriam, la hermana de Moisés, que buscara una mujer israelita para que amamantara al niño. Fue así como la propia madre de Moisés lo llevó a su casa y lo cuidó hasta que creció. Esta maravillosa historia muestra el gran amor y cuidado que Dios tiene para su pueblo. Con el paso de los años, el disgusto de Moisés por el maltrato a su pueblo fue creciendo. El pueblo estaba sufriendo en terrible forma por su crueldad. Aunque él había sido llevado al palacio real cuando todavía era muy chico, Moisés nunca olvidó las cosas que había aprendido de sus padres. Sabía que también él era del pueblo elegido de Dios, un hebreo, israelita. Los resentimientos de Moisés contra los egipcios fueron creciendo hasta que finalmente lo llevaron a la acción. Cuando él tenía 40 años, mató a un egipcio porque estaba golpeando a uno de sus hermanos israelitas. Moisés había decidido defender al pueblo de Dios. En lugar de disfrutar de una vida de riquezas del palacio del rey, él temía que los egipcios lo mataran, por lo que huyó a un lugar llamado Madián. Durante los siguientes 40 años, Moisés fue pastor de ovejas en la tierra de Madián. Moisés libertó a Israel después de haber sido llamado por Dios para esta magna labor. Los muchos problemas que Moisés tuvo en los primeros años de su existencia lo ayudaron a prepararse para la gran obra de su vida, sacar al pueblo de Dios del cautiverio egipcio. El llamado de Dios llegó a Moisés en una forma poco común. Dios le habló desde un arbusto que ardía sin consumirse. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo capítulo 3, versículo 4 al 10. Cuando Moisés regresó a Egipto, fue bien recibido por los israelitas, quienes seguían siendo esclavos de los egipcios. Debido a que Moisés no podía hablar bien, Dios escogió a Aarón, hermano de Moisés, para que hablara por él. Ellos comenzaron a trabajar inmediatamente para liberar a los israelitas de los egipcios. Pronto se les permitió a Moisés y a Aarón presentarse ante Faraón para decirle lo que Dios esperaba de su pueblo. Durante esta primera entrevista, Faraón no les creyó. Él preguntó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? En una visita posterior, Aarón dio pruebas del poder de Dios, y la vara se convirtió en culebra en presencia de Faraón. Pero Faraón no se dejó impresionar por aquello. Sus magos también convirtieron sus varas en culebras, mas la culebra de Aarón se tragó a las otras. Esto demostró que ningún poder es tan grande como el poder de Dios Todopoderoso. A pesar de eso, Faraón siguió terco, sin que el poder de Dios lo impresionara. Él no dejaba salir al pueblo de Dios. Al siguiente día, Moisés pidió otra vez a Faraón que liberara al pueblo. Cuando Faraón se negó a hacerlo, Dios convirtió todas las aguas de Egipto en sangre. Esta fue la primera de las 10 grandes plagas que Dios envió sobre los egipcios. Otras de las plagas fueron las siguientes. Dios convirtió el polvo en piojos. Hizo que aparecieran ranas en toda la tierra, aún en los hornos y en las camas de los egipcios. Envió 3 días de tinieblas, tan negras y tan espesas que nadie salió de su casa. Cada plaga mostró el poder de Jehová Dios sobre alguna de las deidades adoradas por los pecaminosos egipcios. A pesar de las plagas, Faraón seguía terco. En lugar de dejar libres a los israelitas, los hizo trabajar más duramente. Pero Dios seguía oyendo las oraciones de los israelitas pidiendo libertad. Después que había enviado 9 plagas sobre los egipcios, Dios dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto,
después de la cual Él los dejará ir de aquí. Éxodo capítulo 11, versículo 1. Dios instruyó a cada familia israelita para que mataran un cordero y rociaran su sangre en el dintel y en los postes de la puerta de sus hogares, como una protección ante la última plaga. La última plaga iba a ser la muerte de todo varón primogénito de cada hogar egipcio, y también de los primogénitos de todos los animales. Los israelitas protegidos en sus hogares no tenían peligro de morir. Dios dijo: y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 13. La sangre de los corderos salvó a los israelitas de la muerte. Más adelante veremos cómo la sangre de Jesús nos salva de nuestros pecados cuando obedecemos y nos convertimos en cristianos. Dios cumplió su promesa. Hacia la medianoche, Él pasó con el destructor, y la muerte entró a toda casa de Egipto, donde la sangre no se encontró. El palacio del rey no escapó. Su hijo mayor fue encontrado muerto después de la medianoche, en medio de terrible dolor y temor. Faraón ordenó que los israelitas salieran de Egipto inmediatamente. Sin embargo, Faraón cambió de parecer otra vez. Cuando él creyó que la marcha de los israelitas había sido detenida por el desierto, él condujo el ejército egipcio para detenerlos. Terminamos esta sección con la partida de los israelitas de Egipto. Por primera vez, después de cientos de años de esclavitud, los israelitas tuvieron la experiencia de la libertad. Pronto aprendieron que otros problemas los esperaban y que siempre iban a necesitar del cuidado y de la protección de Dios.